Esta es una de esas historias que tiene un final que se podría explicar de forma lógica, pero también puede tener cierta intriga por el objeto que se involucra en la historia, que inclusive inspiró una película de terror. Los tableros Ouija, a lo largo de los años, se han relacionado con fenómenos inexplicables. Mucha gente dice que estos tableros no son un juego, que lo que pueden desatar va más allá de nuestra comprensión. Y para muchos no son algo muy increíble. Yo en lo personal he utilizado uno de estos alguna vez por diversión, y puedo decir que no me ocurrió nada fuera de lo común. No pasó nada sobrenatural, ni mucho menos algo que no pudiéramos explicar, pero no en todos los casos es así. Y no estoy aquí para contar mi experiencia, sino la de una chica. Su nombre era Estefanía Gutiérrez Lázaro, nacida en Madrid en 1973. Vivía junto a sus padres, Concepción Lázaro y Máximo Gutiérrez, y sus hermanos en un piso de Vallecas, un barrio obrero de la capital española. Era una chica común, tranquila, con amigos, con una familia trabajadora que trataba de salir adelante. Como muchos adolescentes, era curiosa, sociable, influenciable y no mostraba signos de ser diferente a cualquier otra joven de su edad. Estudiaba en el Instituto Fernando de los Ríos, donde llevaba una vida escolar normal. Pero como suele ocurrir en la adolescencia, la atracción por lo desconocido y lo prohibido terminó por arrastrarla hacia una experiencia que nunca olvidaría. Una noche, ella y un grupo de amigas decidieron utilizar un tablero Ouija. El propósito parecía inocente, contactar con el novio fallecido de una de ellas. Pero lo que parecía un simple juego se transformó en un episodio inquietante. En plena sesión, una profesora sorprendió al grupo. Indignada por lo que veía, decidió interrumpir el ritual. Tomó el tablero y el vaso que servía como indicador y los destruyó frente a las jóvenes. Aquí es donde aparece el detalle más extraño. Varios testigos afirmaron que justo en el momento en que el vaso se rompió, un humo oscuro se liberó. Ese humo, según los presentes, fue inhalado por Estefanía. Los entendidos en la Ouija aseguran que jamás se debe interrumpir una sesión sin cerrar el contacto, que nunca se debe romper el tablero, y mucho menos hacerlo de forma violenta. Puede parecer absurdo o incluso supersticioso, pero para los creyentes estas reglas son fundamentales, porque si no lo haces, se dice que aquello que has invocado podría quedarse contigo para siempre. Muchos pueden asumir que lo del humo negro no fue más que una coincidencia, tal vez una ilusión causada por el momento, o incluso que el material del vaso contenía algo tóxico. Otros sostienen que Estefanía ya arrastraba un problema de salud que se detonó por azar, y aunque todas estas explicaciones podrían tener sentido, lo cierto es que ese instante marcaría el inicio de un descenso aterrador para la joven. Y es que, más allá de la lógica, este detalle es inquietante. El caso de esta joven inició en marzo de 1990. Después de aquella sesión con la Ouija, Estefanía comenzó a experimentar síntomas extraños, convulsiones repentinas y ataques que parecían sacudir todo su cuerpo. Al observarlos, cualquiera habría pensado que se trataba de epilepsia. Sin embargo, los médicos que la atendieron no lograban confirmar ese diagnóstico. Las pruebas neurológicas no mostraban un cuadro clínico que justificara aquellas crisis. La ciencia médica suele tener respuestas para casi todo, pero también existen esos casos excepcionales que desafían la lógica. Y el de Estefanía fue uno de ellos. Poco a poco, los ataques se volvieron más frecuentes. La joven relataba que veía sombras negras que se deslizaban por su habitación. Decía escuchar voces extrañas que la llamaban por su nombre, voces que nadie más parecía oír. Por las noches, sufría pesadillas que la hacían despertar sobresaltada, a veces entre gritos de puro terror. Lo más perturbador era que, incluso despierta, su comportamiento empezó a cambiar. De pronto reía sin razón, otras veces gritaba con desesperación.
En ocasiones quedaba con la mirada perdida en la nada, como si su mente se apagara y otra presencia intentara tomar control de ella. Su familia llegó a describir estos episodios como un cambio de personalidad. Estefanía ya no era la misma. Este calvario duró poco más de un año. Hasta que finalmente, el 14 de julio de 1991, en el piso familiar de Vallecas, ocurrió lo inevitable. Aquella noche, Estefanía sufrió un ataque severo frente a sus propios padres. Fue trasladada de urgencia al hospital Gregorio Marañón, uno de los más reconocidos de Madrid. Lo extraño fue lo que dijeron los médicos. La causa de la muerte fue registrada como muerte súbita. Para quienes no lo sepan, esta expresión se usa cuando una persona aparentemente sana fallece de manera inesperada, sin una causa inmediata detectable. Es decir, un colapso repentino del organismo sin que haya enfermedad diagnosticada que lo justifique. En algunos casos puede deberse a fallos cardíacos o neurológicos, pero en Estefanía no había señales claras que explicaran por qué su cuerpo dejó de funcionar. Ni las convulsiones, ni los delirios, ni las voces podían explicarse con certeza desde la ciencia, y mucho menos el hecho de que, en cuestión de minutos, la joven perdiera la vida sin razón aparente. Ese vacío en el diagnóstico fue lo que convirtió este caso en algo todavía más inquietante. Porque aunque los médicos intentaron encuadrarlo dentro de lo posible, la realidad es que nadie supo qué fue lo que realmente le ocurrió. Y lo más aterrador es que eso solo fue una parte de lo que ocurriría después. Después de su fallecimiento, la familia estaba destrozada. Tanto los padres como los hermanos comenzaron a experimentar fenómenos paranormales en su piso de la calle Luis Marín, en Vallecas, Madrid. La familia y algunos testigos relataron que se veían sombras que se deslizaban por los pasillos y voces que llamaban a los hermanos por su nombre, tal y como le ocurría a Estefanía cuando estaba con vida. También se reportaron cruces que se movían solas. Algunas fotografías familiares aparecían rasgadas en las paredes e incluso una foto de Estefanía parecía prender fuego sin causa aparente. Todo esto envolvió a la familia en un ambiente de terror constante. Eran realmente fenómenos antinaturales, imposibles de explicar con lógica. ¿O estábamos ante una histeria colectiva por la pérdida de la joven? La segunda explicación podría parecer más creíble, pero había detalles que simplemente no tenían explicación racional. El 27 de noviembre de 1992, un año después de la muerte de Estefanía, la familia ya no pudo soportar más estos sucesos y llamó a la policía local. Los agentes, encabezados por José Pedro Negri, acudieron a la vivienda. Lo que presenciaron en carne propia respaldó los testimonios de la familia. En el informe policial se detalló que los agentes observaron una puerta de armario abrirse de golpe, ruidos extraños dentro de la vivienda y un crucifijo sobresaliendo de la pared, como si alguien invisible lo estuviera sosteniendo. Además, en una mesa se encontró una mancha marrón que no pudo ser analizada ni explicada. En España, este caso se conoce como el Expediente Vallecas y es considerado uno de los relatos de fenómenos paranormales más documentados vinculados a la Ouija. En 2017 se estrenó la película Verónica, que exageró algunos elementos, pero los hechos reales vividos por la familia y observados por la policía son mucho más escalofriantes. Este caso nos hace reflexionar. ¿Todos los juegos que creemos inofensivos son realmente seguros? A veces no sabemos qué estamos invocando, y para algunos esto puede ser el inicio de algo que jamás podrán controlar. Sin duda, una historia real, que queda para la posteridad como advertencia de que debemos ser cuidadosos con lo que queremos invocar o contactar.
Nuestra siguiente historia no involucra a una sola persona. Involucra testimonios y relatos de quienes vivieron estas experiencias en carne propia. Nos trasladamos de España a México, precisamente a la capital del país, la Ciudad de México, donde existe uno de los panteones más grandes y antiguos de América Latina, con una vasta historia que se remonta al siglo XIX. Hablamos del Panteón de Dolores, inaugurado oficialmente en 1875, bajo la administración del entonces Gobierno de la Ciudad de México, como respuesta a la necesidad de contar con un cementerio centralizado y ordenado, ya que los cementerios dispersos de iglesias y barrios no podían atender la creciente población de la capital. Su diseño estuvo a cargo de arquitectos que buscaban combinar funcionalidad, espacio y solemnidad, y el lugar fue planeado para albergar a miles de familias, con avenidas, calles y áreas verdes, convirtiéndolo en un espacio majestuoso, pero también silencioso y apartado. Desde sus primeros años, el Panteón de Dolores comenzó a forjar su reputación como un lugar donde lo inexplicable podía suceder. Tanto los trabajadores del cementerio como los visitantes que acudían a enterrar a sus familiares comenzaron a reportar sucesos extraños. El más destacado y comentado fue la aparición de una mujer vestida de blanco, que se manifestaba especialmente por las noches. No era un solo testimonio aislado. Múltiples trabajadores coincidían en verla, describiéndola siempre con los mismos rasgos. Una mujer de tez pálida, cabello largo y suelto, con un vestido blanco antiguo, de corte sobrio y solemne, como si perteneciera a otra época. Además de la figura, se reportaban susurros, llantos y voces de auxilio que parecían provenir de ningún lugar en particular. Estos sonidos no tenían un origen físico identificable, y quienes los escuchaban aseguraban que eran inquietantes y penetrantes, capaces de helar la sangre y alterar incluso a los más escépticos. Se dice que algunos visitantes llegaban al panteón solo para observar tumbas, históricas o familiares, y que al caer la noche sentían una presencia que los seguía entre las sombras de los árboles y monumentos funerarios. Los guardias de seguridad, quienes pasaban largas horas custodiando el lugar, también relataban experiencias extraordinarias. Muchos afirmaban haber visto a esta mujer desaparecer entre los árboles, como si se desvaneciera frente a sus ojos. En varias ocasiones intentaron acercarse, pensando que se trataba de un intruso o de algún visitante extraviado, pero al llegar al lugar donde la habían visto esconderse, la figura ya no estaba y no había rastro de su presencia. Esto generó una mezcla de miedo y fascinación entre quienes trabajaban allí, pues sabían que no era un simple juego de luces ni un error de percepción. Era algo recurrente y consistente. Cuando comenzaron a instalarse las cámaras de seguridad en el Panteón de Dolores, se pensó que finalmente podrían documentar estos sucesos de manera más objetiva. Las cámaras habían demostrado ser testigos imparciales en muchos otros lugares, captando detalles que escapaban al ojo humano. Sin embargo, en este caso, las cámaras no lograron registrar la figura de la mujer de blanco, ni los fenómenos que los guardias describían. Esto generó aún más intriga y misterio. Algunos investigadores paranormales que acudieron a revisar las grabaciones afirmaban que la energía o la presencia que habitaba el cementerio parecía evitar la detección tecnológica, algo que hacía que los relatos se volvieran aún más escalofriantes. A lo largo de las décadas, el Panteón de Dolores ha seguido siendo escenario de relatos similares, cada vez más numerosos, provenientes de familias, trabajadores, investigadores y visitantes curiosos. La mujer de blanco se convirtió en un símbolo de los misterios del cementerio, y su aparición no está vinculada a un solo evento, sino que parece ser un fenómeno constante, que ha dejado huella en quienes se han atrevido a presenciarlo. Además del fenómeno principal, muchos testigos también reportan cambios de temperatura repentinos, sombras que cruzan pasillos y sensaciones de ser observados, elementos clásicos de las historias de fantasmas, pero que, en este contexto, se sienten reales y palpables, porque no dependen de la imaginación de una sola persona.
sino de la coincidencia de múltiples relatos de individuos distintos. El Panteón de Dolores, con su arquitectura imponente, sus avenidas amplias y su historia que abarca más de un siglo, no solo es un lugar de descanso para los muertos, sino también un espacio donde lo inexplicable ha encontrado su terreno. La mujer de blanco y los fenómenos asociados a su presencia son solo un ejemplo de los misterios que se han ido acumulando entre sus lápidas, y lo que parece un simple cementerio se convierte en un escenario donde la línea entre la vida y la muerte, entre lo visible y lo invisible, se vuelve difusa. Hasta este punto, todos los sucesos descritos se han limitado a los testimonios de los trabajadores, guardias y visitantes, y a los intentos de capturar evidencia mediante las cámaras de seguridad, que curiosamente nunca lograron registrar nada fuera de lo normal, aumentando el misterio y la sensación de que algo en el cementerio no puede ser detectado por medios tecnológicos. Estos relatos se cuentan en cantidades, y lo que se sabe de esa misteriosa mujer es que su origen se remonta a finales del siglo XIX, poco después de la inauguración del Panteón de Dolores. Según los investigadores y testimonios, se cree que se trata de una joven llamada Rosario, aunque no existen registros oficiales que confirmen su identidad. La leyenda dice que Rosario murió trágicamente antes de llegar a los 20 años, víctima de una enfermedad repentina, mientras esperaba noticias de su prometido que se encontraba lejos. Se dice que su espíritu no encontró descanso, atrapada entre la tristeza de su vida truncada y la soledad de la muerte prematura. Con el tiempo, los trabajadores del Panteón comenzaron a relatar encuentros cada vez más perturbadores con esta figura. Una de las historias más conocidas ocurrió en la década de 1970, cuando un grupo de guardias nocturnos que patrullaba las instalaciones afirmó ver a la mujer de blanco deambulando entre las tumbas, con el vestido flotando como si fuera llevado por un viento invisible. Al acercarse para identificarla, vieron cómo desaparecía frente a ellos, y solo quedaba un leve olor a flores marchitas en el aire. Otro de los testimonios más impactantes fue el de una familia que visitaba el cementerio para limpiar la tumba de un ser querido. Mientras estaban sentados cerca de la entrada de una de las secciones antiguas, vieron a la mujer de blanco pasar lentamente entre los árboles, con la cabeza inclinada y el semblante lleno de tristeza. La figura avanzaba con pasos silenciosos, y a medida que se acercaban, un viento frío recorrió todo el lugar, apagando las velas y haciendo que los escalofríos recorrieran la espalda de todos. La madre de la familia relató que sintió una presencia que la observaba directamente y que escuchó un susurro apenas audible que decía su nombre, aunque nadie más estaba cerca. Los testimonios no se limitan a estas experiencias visuales o auditivas. Algunos guardias afirman que objetos colocados cerca de ciertas tumbas cambiaban de lugar sin explicación, y que las cámaras de seguridad instaladas en los puntos más estratégicos del panteón nunca lograron registrar la figura, aunque sí captaron sombras inexplicables, destellos de luz y movimientos que no tenían explicación física. Esto reforzó la creencia de que el espíritu de Rosario, o quien quiera que sea esta mujer de blanco, no es algo que pueda ser detectado por medios tecnológicos, sino que su manifestación está ligada a la percepción humana y a la energía del lugar. El relato más famoso que consolidó la leyenda ocurrió una noche en la que 3 guardias hacían su ronda habitual. Vieron a la mujer aparecer en la distancia, entre la niebla que a menudo cubre las tumbas antiguas. La siguieron durante varios minutos, pero al llegar al punto donde pensaban atraparla o identificarla, desapareció por completo, dejando solo un leve olor a flores y una sensación de tristeza profunda que se apoderó de ellos. A partir de ese día, los guardias comenzaron a reportar cambios en su comportamiento, con pesadillas recurrentes y ansiedad al ingresar al panteón por la noche. Este fenómeno se ha repetido durante décadas, y aunque algunos lo atribuyen a la sugestión o al miedo natural que genera un
lugar de descanso para los muertos. La coincidencia de los testimonios y la consistencia de los encuentros hacen que la historia de la mujer de blanco del Panteón de Dolores sea considerada uno de los casos paranormales más documentados de México. Cada testimonio añade detalles que permiten imaginar el dolor y la tristeza que este espíritu porta, caminando eternamente entre tumbas, observando a los vivos, pero sin poder interactuar plenamente con ellos. Para quienes han tenido la experiencia, el encuentro deja una marca imborrable, un miedo silencioso y una sensación de que la muerte, en ciertos lugares, no significa descanso, sino perpetua vigilia. Nuestra tercera historia nos lleva nuevamente a la Ciudad de México, pero esta vez a uno de los lugares más icónicos y tradicionales de la capital. Xochimilco, famoso por sus canales, trajineras y chinampas, y también por una de las leyendas más aterradoras y persistentes de México, La Llorona. Aunque muchos la conocen como un mito, la leyenda de La Llorona ha estado ligada a testimonios reales de habitantes y visitantes de Xochimilco, quienes aseguran haber experimentado sucesos paranormales que no se pueden explicar. Se dice que una mujer vestida de blanco recorre los canales, especialmente de noche, llorando desconsoladamente mientras busca a sus hijos que, según la historia, perdió hace siglos. Muchos de los testimonios coinciden en ver una figura espectral, flotando sobre el agua, con el cabello suelto, el rostro cubierto por un velo semioculto, y un llanto desgarrador que parece atravesar el silencio de la noche. Los pescadores y trajineros afirman que la escuchan cerca de sus embarcaciones, a veces susurrando sus nombres o pidiéndoles ayuda, y cuando intentan acercarse, desaparece entre la niebla o se funde con el reflejo de la luna en el agua, dejando solo un frío intenso y la sensación de no estar solos. No solo los turistas y trabajadores han reportado estos fenómenos. Familias que viven cerca de los canales aseguran que por la noche se escuchan sollozos y lamentos, que al principio se pensaban eran de algún vecino o animal, pero que se repiten de manera constante, siempre en el mismo patrón, como si un espíritu estuviera atrapado en un ciclo interminable de dolor y desesperación. Existen relatos que incluso documentan objetos que flotan solos en el agua, o que las trajineras parecen moverse sin que nadie las toque, acompañadas del llanto que se intensifica cuando alguien intenta filmar o grabar. Investigadores paranormales que han visitado Xochimilco aseguran que las cámaras y grabadoras registran cambios de temperatura inexplicables y distorsiones de audio justo cuando la presencia se hace más cercana. La historia que se ha tejido alrededor de La Llorona de Xochimilco mezcla leyenda y fenómenos que parecen reales, con un patrón común. Los encuentros ocurren generalmente de noche, en lugares solitarios y siempre cerca del agua. Los testigos coinciden en que el miedo no proviene solo del sonido de los sollozos, sino de la sensación de que alguien los observa constantemente, y que esa presencia tiene una intención que no es amistosa, sino que refleja la desesperación y la tristeza que cargó en vida y que persiste más allá de la muerte. Algunos habitantes antiguos del lugar aseguran que esta figura espectral es más que un mito, y que se trata de un espíritu atrapado que repite eternamente la búsqueda de sus hijos, y que aquellos que intentan acercarse o desafiarla sienten frío intenso, mareos y una angustia que no se puede explicar. La Llorona de Xochimilco, como en otras regiones, no discrimina y ha aparecido a locales y visitantes por igual, dejando siempre un recuerdo imborrable y el temor de nunca estar realmente solos cerca de los canales por la noche. Esta historia nos recuerda que, en ocasiones, las leyendas urbanas y los mitos no son simples cuentos, sino reflejos de sucesos que han sido testigos de fenómenos paranormales consistentes. La Llorona de Xochimilco continúa siendo un recordatorio de que algunas presencias permanecen y que incluso en un lugar lleno de vida y tradición,
La muerte y la desesperación pueden encontrar la forma de hacerse presentes. Bueno, hasta aquí llegamos con estas 3 historias. Si tienes alguna historia que te haya ocurrido o alguien que conozcas y quieras compartir, así como fotos y videos, envíame un correo a relatoshistorias553@gmail.com. Nos vemos en próximos videos. Suscríbete si no lo has hecho y deja tu me gusta. Espero que me compartas tus historias para ponerlas en algún video futuro. Subo contenido todos los días.